intervención. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a hacer primero un pequeño repaso para acordarnos de lo que estábamos hablando, lo que estábamos conversando en la clase anterior. De todas maneras, para los que no tuvieron la oportunidad de estar en el encuentro sincrónico de hace 8 días, ahí en el elemento de competencia 1 les subí la grabación por si quieren consultarla, quieren revisar, quieren repasar algo, o los que estuvimos conectados, pues de pronto revisar algún tema, alguno de los aspectos que tocamos. Listo, ahí está la grabación. E igualmente a partir de mañana, pues ahí van a encontrar también la grabación de esta sesión. Entonces vamos a hacer un repaso rápido para contextualizarnos nuevamente de lo que estábamos conversando hace 8 días y ya luego nos meteremos de lleno en lo que es toda la parte de fundamentación, de contextualización, de desarrollo del problema de lo que es nuestro proyecto de intervención, cómo es el manejo de las variables, de la pregunta problemática de esa intervención que nosotros vamos a hacer y que recordemos es el origen de una investigación y obviamente todo lo que es el planteamiento de la hipótesis como para venir estructurando y ya darle una visión y una estructura más de proyecto, una estructura formal a lo que es el proyecto, aunque pues me imagino que ya todos ustedes o la mayoría pues conocen cómo es básicamente la estructura básica de estos proyectos. Pero entonces recordemos que nosotros comenzamos la vez pasada definiendo lo que era una intervención y decíamos entonces que pues es una acción programada y justificada. O sea, cuando nosotros pensamos en intervenir un problema, una situación, un fenómeno, es porque nosotros ya hemos visualizado la problemática y hemos programado de alguna forma en nuestra mente cuál es la intencionalidad de intervenir en esa situación, en ese fenómeno de un determinado contexto. Obviamente, pues nosotros limitamos nuestro contexto por razones de la maestría al contexto educativo, que es donde nosotros vemos que hay una necesidad, hay un problema que necesita ser resuelto, una dificultad que necesita ser superada y que entonces en esa programación que nosotros hacemos en nuestra cabeza, pues vamos mirando, eh, identificándola y viendo en perspectiva cómo podemos intervenir y solucionar ese fenómeno, ese problema, esa situación. Entonces, digamos que ahí veíamos cómo era el proceso de esa intervención, que fue lo primero o en lo primero que nosotros estamos trabajando y que es básicamente el objetivo de esa primera actividad evaluable que tenemos ahí en el elemento de competencia 1, y es que nosotros logremos identificar esa problemática, o sea, como poder contextualizar y ubicarnos realmente en cuál es la problemática que a nosotros nos interesa intervenir, la situación, todos los elementos, las características que tienen, que rodean ese fenómeno, esa problemática, y a partir de esa identificación ya nos metemos de lleno en, en especificar, en puntualizar y en concretar un problema específico. Recordemos que cuando hablamos de problemática, pues la problemática, digamos, es como la mirada global de la situación, la mirada general, pero cuando nosotros hacemos el diagnóstico de esa problemática general, nosotros nos enfocamos en un problema o en una situación específica, en un elemento específico de esa problemática, que es finalmente el problema que nosotros vamos a intervenir y al cual se supone pues vamos a darle solución o vamos a encontrarle la salida o la respuesta. Entonces, digamos que ese es el proceso y a partir de eso, pues nosotros comenzamos a documentar ese problema. Comenzamos a ver qué tipo de información podemos recoger de primera mano sobre el contexto, sobre la problemática, qué antecedentes tiene, qué referentes, qué documentos, qué bibliografía hay que pueda enriquecer, digamos, toda esa justificación, porque recordemos lo que decíamos arriba, es una acción programada, pero también justificada. Entonces, esa documentación del problema justamente nos va a llenar de argumentos que van a sustentar el por qué nosotros estamos,
digamos, interviniendo esa situación, esa problemática en nuestro contexto, y luego sí, a partir de ahí, pues, desarrollar en todos sus elementos, en todas sus fases, esa intervención, que es lo que nosotros denominamos un proyecto de intervención. Digamos que este proceso son como las partes, como las fases esenciales, los pasos básicos que realizamos en un proyecto de intervención, pero que finalmente desembocan, obviamente enriquecido con otros elementos y con otras condiciones de su estructura, en lo que es un proyecto de investigación. Y decíamos entonces que justamente este módulo es para que nosotros desde ya comencemos a plantear cuál va a ser el problema y comenzar a dar esas bases, a sentar esas bases, esos fundamentos de lo que va a ser nuestro proyecto de investigación como tesis, como trabajo de grado de la maestría. Entonces, desde ya, digamos que no es un ejercicio puramente académico, que obviamente lo es, pero que finalmente tiene que ser muy práctico y ya tiene que irnos enfocando y metiéndonos en lo que va a ser nuestro proyecto de investigación para esta maestría, para su título de magíster en educación de esta maestría. Entonces, digamos que este es como el primer paso y justamente en eso nos enfocamos, definiendo la idea de la problemática que queremos desarrollar, enfocarnos en la necesidad particular, el problema específico que queremos intervenir, y de esa manera al concentrarnos en el problema, pues ya podemos ir pensando en una solución o en unas alternativas de solución o lo que puede ser la respuesta a ese problema, a esa situación, a ese fenómeno, a esa necesidad que nosotros hemos identificado. Entonces recordemos que para eso, pues nosotros echamos mano de una serie de estrategias creativas, o sea, que tienen que ver con el pensamiento reflexivo, analítico, crítico, con nuestra creatividad y digamos con todos esos elementos, esa información que nosotros podemos tener de primera mano sobre el problema o toda esa parte documental referencial, pues es la que nos va a permitir priorizar el problema, es decir, priorizarlo, es decir, en este problema es que nosotros vamos a enfocar nuestro proyecto. Y a partir de eso poder identificar todos esos aspectos, esas características, esos elementos que componen ese problema y cómo se relacionan esos diferentes elementos, esas diferentes situaciones, esos diferentes aspectos del problema, qué relación tienen. Y recordemos que ahí hablábamos de que tiene que ser una relación causa-efecto. O sea, necesariamente, finalmente esas ideas, esa priorización del problema tiene que aterrizar en nosotros poder identificar cuáles son las causas de ese problema que estamos interviniendo y qué efectos producen. O sea, realmente cuál es el problema que conllevan esas causas que nosotros estamos mirando. Entonces, y eso, digamos que en el aspecto, digamos, actual, digamos, en la situación presente. Pero igual, nosotros tenemos que hacer un ejercicio de prospectiva, o sea, de proyección al futuro, de previsión de lo que puede ser o puede resultar de nuestro proyecto, de la eventual o las eventuales soluciones al problema o lo que pueda suceder a futuro cuando nosotros desarrollemos y realicemos ese proyecto de intervención, ese proyecto de investigación, y obviamente ese futuro es a través de un escenario. Entonces recordemos que hablábamos de, obviamente, de escenarios deseables, pues digamos nosotros como magíster, como profesores, en nuestro contexto educativo, que conocemos la problemática a fondo y vivimos en esa problemática, pues diríamos, mire, la solución ideal, el escenario ideal a futuro de este proyecto, de este problema, de esta respuesta, pues es tal. Entonces eso es un escenario deseable porque es lo que yo como magíster, como investigador, es lo que deseo, es el ideal que me propongo con mi proyecto de intervención. Pero también tenemos que mirar otras alternativas, o sea, nuestro pensamiento no puede ser un pensamiento lineal con respecto a esa problemática, sino que deben haber unos escenarios, digamos, con diferentes alternativas
y probablemente puede que suceda esto, probablemente el resultado puede ser esto. O sea, ya nosotros conociendo, caracterizando, como lo veíamos, ese problema, identificando cuáles son como sus condiciones, priorizándolo con todos esos elementos que veíamos, entonces podemos determinar un escenario probable. O sea, lo más probable es que el resultado sea este o este proyecto llegue a tal conclusión, a tal resultado. Pero también pueden existir circunstancias, limitaciones, ciertas condiciones en el entorno de la problemática que nosotros estamos interviniendo que de pronto hagan y nos puedan pintar un escenario que realmente dice, bueno, esta problemática puede tener esta solución, este proyecto puede llegar a estos resultados, pero lo más posible es que sea con estas condiciones. O sea, nosotros ya conociendo, haciendo ese análisis, que esa es la intención de esta primera parte del proyecto de intervención, es decir, el escenario posible realmente, digamos que va a resultar que vamos a llegar está. Entonces, ese es el ejercicio de prospectiva que nosotros debemos hacer y entonces decíamos que en términos generales, pues digamos que esa primera inquietud, esa primera idea que da origen a una investigación, pues es justamente esa idea, esa problemática que nosotros queremos intervenir. Ese es el fundamento de la intervención y es el punto de partida que nosotros vamos a tener en el contexto educativo particularmente, el conocimiento de la situación, los inconvenientes que se presentan, las necesidades que hay en ese contexto y que necesariamente requieren una solución, requieren una respuesta, requiere ser resuelta, requiere ser superada esa dificultad y entonces todo este ejercicio en el caso particular es en un fenómeno específico en el cual nos vamos a enfocar. ¿Por qué? Porque si nosotros abarcamos una problemática, pues el tema se nos puede volver muy amplio. Por lo que nosotros decíamos, las problemáticas pues tienen muchos aspectos, tienen muchas aristas, muchas perspectivas, entonces de pronto se puede volver una cosa inmanejable, una cosa de muy largo aliento, pues que obviamente, digamos que en términos prácticos, pues nosotros más bien es importante focalizarnos en un aspecto específico, en una problemática particular y justamente eso es lo que nosotros hacemos con estos proyectos en la maestría. O sea, dar solución, dar respuestas, proporcionar alternativas a necesidades, a problemas muy específicos del contexto educativo. Y decíamos que pues esos pueden ser de cualquier orden, pueden ser pedagógicos, o sea, a nivel de didáctica, a nivel de currículo, a nivel de evaluación, pueden ser de la gestión administrativa, administrativa académica, e inclusive pueden ser aspectos de tipo social, de convivencia, de comportamiento, de aspectos psicopedagógicos, sociopedagógicos de nuestra comunidad educativa. Entonces, dado que eso es tan amplio, les insisto, por eso es importante focalizarnos y tratar de priorizar y especificar el problema. Y los elementos básicos, pues son tres cosas que nos llame la atención, o sea, que a nosotros realmente el tema, la problemática que queremos abordar, nos llame la atención. O sea, nosotros queramos trabajar en eso porque, como les decía, no hay cosa más harta que meterse en un proyecto que a uno no le llama la atención en una temática que no es digamos, la que a nosotros nos interesa o nos gusta. Segundo, que tengamos los elementos, o sea, que nosotros podamos desarrollar el proyecto, o sea, que tanto la problemática, el contexto, como todos los recursos que nosotros, de los recursos que nosotros disponemos, pues nos permitan obviamente trabajar con comodidad y no vayamos a tener dificultades, tropiezos en el desarrollo de nuestro proyecto de intervención y nuestro proyecto de investigación. Y tercero, pues que sea realmente una solución, o sea, que realmente nosotros con estos proyectos estemos realmente brindando soluciones o dando alternativas de solución o dando respuesta a necesidades realmente que son sentidas de ese contexto educativo en que nosotros estamos inmersos. Entonces, básicamente esas son como las características y en términos generales, pues esos son los aspectos y digamos son los elementos fundamentales que hay en esta primera actividad evaluativa, que es el escrito y que recordemos que
tenemos plazo en la plataforma, está hasta el domingo a la medianoche para que nosotros presentemos ese escrito. Únicamente hasta ahí, o sea, no, digamos que por ahora no tenemos eso porque ya vamos a ver elementos ya mucho más técnicos, digámoslo así, mucho más de científicos, si lo podemos llamar así, mucho más estructurados y mucho más formales de los elementos que debe tener un proyecto y que obviamente los vamos a ir enriqueciendo, perdón, a través de las otras entregas que debemos hacer en el elemento de competencia 2 y obviamente finalizando con el elemento de competencia 3. Entonces, en ese orden de idea, todo este cuento que nosotros estamos desarrollando, digamos que tiene que ver con el planteamiento del problema. O sea, digamos que dentro de la metodología científica, dentro de los aspectos estructurales ya formales de un proyecto, entonces nosotros estamos hablando de planteamiento del problema. Entonces, en el planteamiento del problema, esas características, esas condiciones, esos aspectos que conforman nuestro problema es lo que se llama variables. Y esa relación causa-efecto es justamente la relación entre las variables del problema. Entonces, ese es el planteamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuando hablamos de las causas, ¿cuáles son las causas del problema? Pues estas pueden ser muy diversas, pueden ser muchas. O sea, un problema en el entorno educativo o en cualquier entorno, pues son de distinta naturaleza. Entonces, dentro de esas posibles causas que nosotros realmente identificamos, que podemos intervenir, en las cuales nosotros podemos hacer, digamos, meternos, profundizarnos, etcétera, etcétera, entonces vamos a seleccionar de todas esas causas aquellas que son de nuestro interés y en las cuales nosotros vamos a centrar nuestra intervención, nuestra investigación. Entonces, a eso es lo que se llaman las variables independientes. Entonces, fíjense, como las causas pueden ser muchas, por eso hablamos en plural, variables independientes. O sea, un problema puede tener muchísimas causas. Digamos que en términos prácticos y en este enfoque pragmático de focalizar nuestro interés, de focalizar nuestro proyecto, pues uno normalmente habla de 3 a 5 causas. Pueden que hayan problemas que tienen muchísimas más, como pueden problemas que tengan nomás 2 causas, pero es muy difícil, o sea, en el contexto educativo es muy difícil porque pues hay tanta multiplicidad de factores que las causas son muchas. Entonces, para nuestros efectos prácticos de nuestro proyecto, y que es el proyecto que ustedes van a comenzar a desarrollar a lo largo de este año para su trabajo de grado, pues digamos que vamos a tomar vamos a tomar tres variables independientes, o sea, vamos a identificar 3 causas del problema en el cual nos estamos centrando. Listo. Entonces, estas a su vez lo que hacen es condicionar a esa variable independiente. O sea, las causas de un problema condicionan el problema, por decirlo de alguna forma muy elemental. Y esa variable dependiente es el efecto. O sea, realmente el fenómeno que nosotros estamos interviniendo, que nosotros estamos investigando, es decir, el problema en sí, la situación sobre la cual nosotros estamos haciendo intervención e investigación, es lo que es la variable dependiente. Y fíjense que uno de los elementos fundamentales de concretar el problema es que es un problema. O sea, fíjense que yo hablo de variable dependiente del efecto, mientras que de las causas que pueden ser múltiples se está hablando en plural, que son las variables independientes. Entonces, digamos que eso es básicamente lo que nosotros desarrollamos en el planteamiento del problema y ya lo definimos en su parte metodológica, técnica, científica, como las variables del problema independientes y dependiente. Entonces, eso significa, recordemos, que siempre debe haber una relación
causa-efecto en el problema. Digamos que ese es un primer aspecto que ustedes tienen que analizar al definir su problema del proyecto. O sea, que existan esa relación causas-efecto para nosotros poder determinar esas características. Entonces, cuando nosotros abordamos, describimos el problema, que es el origen de la intervención, debemos de ser muy cuidadosos de que siempre haya esa relación causas-efecto. Igualmente, es posible que tengamos hechos que no son ni variables independientes ni variable dependiente, pero que si nosotros analizamos en ese análisis del contexto y de la problemática que estamos haciendo, podemos inferir, podemos deducir que pueden alterarnos o pueden incidir en los resultados de nuestro proyecto. Entonces, esas son las que se denominan variables intervinientes. O sea, no son ni causa ni efecto del problema, pero sí, digamos, son circunstancias que rodean la problemática y que en un momento pueden incidir en los resultados del proyecto, pueden incidir en el problema. Entonces, por eso se llaman intervinientes, porque no son ni causas ni efectos, pero sí intervienen en esa relación. Ojo, puede que estas son, digamos, puede que existan variables independientes, como puede que haya problemas tan concretos, tan específicos, que simplemente hay es unas causas y un efecto y no hay nada que altere los resultados. Pero por lo general, sí hay circunstancias, hay hechos, hay situaciones alrededor del problema que sí pueden incidir en esos resultados y en ese desarrollo de nuestro proyecto. Listo. Entonces, si nosotros hablamos del entorno educativo, entonces imaginemos una variable dependiente, o sea, un problema. Entonces podemos decir que el problema es el bajo nivel de las competencias lectoescritoras de los estudiantes. Ya dependiendo del contexto, ustedes le pueden decir en grado tercero, en primer semestre, en grado sexto. Bueno, ustedes ya, fíjense que voy ubicando, fíjense que estoy, esa ubicación espacial, digámoslo así, y temporal que yo le puedo dar a mi problema, me ayuda más a delimitarlo. Pero digamos que para términos del ejemplo, entonces, el problema es el bajo nivel de las competencias lectoescritoras de los estudiantes. Es decir, esa es la variable dependiente. ¿Cuáles pueden ser las causas de ese problema? Entonces, por ejemplo, dificultades en la adquisición del código lector que tengan los muchachos. Esa puede ser una causa. Otra causa puede ser el deficiente desarrollo de la comprensión lectora que tienen los estudiantes. Otra variable puede ser la falta de manejo en las estructuras escriturales de los estudiantes. Fíjese que esas pueden ser causas del bajo nivel de competencias lectoescritoras que tengan los muchachos. Entonces, esas son variables independientes. Pero, por ejemplo, hay un aspecto que nosotros podemos analizar, que nosotros analizamos, y es que por ejemplo, el desarrollo cognitivo de los muchachos, digamos, sus procesos de pensamiento pueden afectar los resultados. Entonces, fíjense que no tiene que ver, digamos, con el nivel de competencias lectoescritoras, porque es una cosa de tipo psicopedagógico, pero sí puede alterarnos los resultados. O, por ejemplo, el desconocimiento o la falta de técnicas de estudio de los muchachos. O sea, digamos, son cosas que pueden alterar el resultado de nuestro proyecto y de alguna forma están interviniendo. Fíjense que no son causas ni efectos, pero son aspectos que están interviniendo en la problemática. Entonces, esas serían variables intervinientes. Entonces, Javier cuenta aquí en el chat que dice que esa variable la identifiqué en el ensayo que estoy haciendo, escritura. Pero Javier, escritura, escritura, ¿en qué sentido? O sea, realmente, ¿cuál es el problema de la escritura que usted identificó? Habilidades de lectoescritura, que los estudiantes para llegar al proceso de la universidad
no traen las competencias previas como son las habilidades de lectoescritura. Ok, entonces Esa es lo que me refiero. fíjense que del Como ejemplo que causa. estoy dando, ese es otro problema. Es el problema que plantea Javier es que los estudiantes no llegan con esas habilidades, con esas competencias desarrolladas. Entonces, ese es el problema. Entonces, fíjense que ahora, entonces, listo. Pero realmente, ¿cuál es el problema? Realmente, ¿cuál es el problema que los estudiantes no lleguen con esas habilidades? Profesor, perdón, si me permite. Dígame. Permíteme, termino la idea, Sí, si sí, le parece. sí, ya, profe, ya te doy la palabra, mi profe Diana Lucía, ¿vale? Sí, recordemos que yo el problema lo estoy enfocando a cómo llegan los estudiantes a afrontar la nueva metodología de Blended Learning. Y lo planteo de esta forma. ¿Están los estudiantes del programa de Contaduría Pública del Campus Apartador preparados para afrontar la modalidad de los retos de la modalidad Blended Learning? No, pero Ese para mí. eso es una pregunta. Lo que usted está planteando ahí es una pregunta, no un problema. El problema, a Ajá. ver, claro que tiene relación, ahorita lo vamos a ver. Todo esto tiene una relación porque tiene que ser absolutamente coherente el desarrollo. Pero entonces, Sí. fíjese que ya le metió usted otro elemento y es el blended learning. Entonces, el problema es que para una modalidad blended learning, los muchachos Sí. no llegan preparados. O sea, no llegan Esa sería la preparados con las... causa. Ese es el Exactamente. problema. Una de las causas. Ese es el efecto. O sea, que Ajá. para la modalidad blended learning los muchachos no llegan preparados. ¿Cuáles son las causas de eso? Entonces ahí vienen las variables independientes. ¿Cuáles son otros aspectos que podemos considerar de esto? Porque fíjese que ya nosotros le podemos meter, si es blended learning, una de las cosas que no interviene, que son intervinientes y que pueden afectar el proceso, digamos que puede ser el manejo de la tecnología. Entonces, digamos que en ese sentido es que nosotros debemos orientar esta definición de variables. ¿Listo? Perfecto. Mi profe Diana, cuénteme. Gracias, profesor. No, precisamente, digamos que lo que yo quería mencionar tiene que ver un poco con lo que usted pues planteaba, ¿no? Entender, digamos que pues muchas veces, o por lo menos en mi experiencia particularmente con las direcciones de los trabajos de grado, tiene que ver que muchas veces plantean problemas, entre comillas, que pues no son problemas, sino que son situaciones Ok. sí, pues que son esto como fenómenos, ¿no? Y pues muchas veces, digamos, el problema tiene que ver como con esas consecuencias, sí, pues derivadas, porque también, digamos, hay un supuesto, como con el ejemplo del compañero Javier, que me permitió, sí, pues tomar lo que tiene que ver con, sí, pues con que no tener, digamos, las habilidades sí, pues de lectura es un problema, pero pues la pregunta es un poco más, bueno, porque es un problema, ¿no? Sí, sí, es que es básicamente, justamente, profe Diana, muchas gracias. Justamente es eso lo que usted está precisando. O sea, fíjense que nosotros tenemos que pensar en esa relación efecto-causa, pero en términos de problema. O sea, ¿cuál es el efecto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es un... O sea, fíjense que cuando hablamos de variable dependiente, es decir, bueno, el problema es este, realmente un problema es este, que está causado por estos elementos y tiene estos elementos alrededor, pero finalmente por eso se llama planteamiento del problema. O sea, nosotros tenemos que llegar a afinar tanto este análisis, esta reflexión en torno al problema, que digamos que algo que nos ayuda, digamos, es como esta técnica, esta metodología de poder establecer esas relaciones causa-efecto justamente. Entonces, perfecto. Muchas gracias, mi profe Javier y mi profe Diana Lucía. Eso es básicamente. Entonces, fíjense que ahora sí, es lo que estaba planteando el profe Javier. Ahora sí, fíjense que es que cuando yo identifico todas estas características, todas estas variables y su relación causa-efecto, entonces ahora sí yo ya tengo un panorama muy concreto y muy específico de cuál es el problema. Entonces ahora sí me puedo preguntar, conociendo todos esos elementos, me puedo preguntar el gran interrogante, o sea,
qué es lo que vamos a solucionar, cuál es el problema real que nosotros vamos a solucionar y cómo lo vamos a solucionar. O sea, qué es lo que vamos a resolver o esa necesidad que vamos a resolver con nuestra intervención, con nuestro proyecto. Entonces ahí viene esa gran pregunta problemática, que es ese interrogante, le repito, que pretendemos resolver con nuestro proyecto frente a esa problemática o esa necesidad que hemos planteado y que obviamente esa pregunta problemática también es fundamental porque esa es la que nos va a orientar hacia dónde es que debemos dirigir nuestro proyecto. Entonces, debemos identificar claramente la pregunta que nos interesa a nosotros resolver, el problema, la situación que nosotros queremos resolver, porque, le repito, es el foco sobre el cual nosotros vamos a desarrollar todo el proceso. Entonces, fíjense que lo que aparece aquí es la investigación. O sea, porque de la pregunta, esa pregunta que nos surge de la problemática que queremos intervenir, es que nosotros vamos a decir después, más adelante, por dónde, qué tipo de metodología, qué tipo de instrumentos, qué métodos es los que vamos a utilizar para la investigación. Entonces, por ejemplo, nosotros, si la pregunta, si el problema es como establecer cuáles son las características del problema o quién debe realizar tal situación o abordar tal problema o qué características tiene el problema. Entonces, fíjense que nosotros ya ahí estamos diciendo que vamos a tener que irnos por el lado descriptivo. Pero si por el contrario la pregunta que nosotros estamos planteando es cuáles son las diferencias o entre X y Y o en qué se parecen, etcétera, etcétera, nosotros estamos hablando de un proyecto, de una investigación comparativa. O nosotros queremos determinar en qué grado, volviendo al ejemplo que estamos manejando, en qué grado yo quiero determinar el grado de competencia lectoescritora con que llegan los muchachos a estudiar contaduría, o en qué etapa de desarrollo se encuentra los procesos lectoescritores en el blended learning. Supongamos que esa es la pregunta. Entonces, fíjense que ya ahí lo que estoy es definiendo, haciendo una investigación de tipo definitorio. Entonces, por eso es que es tan importante la pregunta problemática y cómo la formulemos, porque entonces nosotros decimos cuáles son las ventajas de el blended learning en los procesos lectoescritores, o cómo funcionarían o cómo se desarrollarían los procesos lectoescritores en programas blended learning. Entonces, fíjense que ese tipo de preguntas ya me están diciendo que lo que yo voy a hacer una investigación evaluativa sobre ciertos parámetros, sobre ciertas normas, que pueden ser la de los procesos lectoescritores o la del mismo blended learning. O finalmente yo puedo decir, bueno, ¿qué pasa con esa situación? O sea, ¿cuál es como decía la profe Diana Lucía, bueno, ¿y cuál es el problema con que los muchachos no lleguen con desarrolladas sus habilidades, sus competencias lectoescritoras o sus habilidades? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la consecuencia de eso? O cuáles son las causas justamente de eso que estamos diciendo nosotros. ¿Cuáles son las causas de que los muchachos no desarrollen bien sus procesos formativos en blended learning? Pueden ser los procesos lectoescritores. Entonces, si mi pregunta problemática, entonces ya estoy hablando de que es un tipo de proyecto explicativo, exploratorio, una investigación, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que este es o ejemplos de por qué es importante el planteamiento de la pregunta problemática. Y obviamente se tiene que derivar de todo ese análisis de variables y de relación entre las variables que nosotros estamos haciendo. Por eso lo mencionaba ahora. Entonces, nosotros decimos que esto debe tener una coherencia. O sea, esto debe ir casi que en orden y debe ser lógico, debe ser consecuente, debe ser coherente. O sea, el planteamiento del problema, la definición y estudio de las variables me deben llevar a una pregunta relacionada lógica coherentemente. Y a su vez, entonces, puede resultar, no es muy frecuente, pero puede resultar que
del análisis de estas variables, de esta problemática, me resulten, digamos, como unas subpreguntas. O sea, eso es permitido, digamos, en los proyectos, que nosotros tengamos un gran interrogante, una gran pregunta, pero que a la vez podamos subdividir o podamos dividir mejor en subpreguntas esa gran pregunta y digamos que las preguntas se pueden clasificar en una categoría en particular, como esta que les acabo de ver, pero también pueden haber combinaciones de estas, o sea, no es que es única. Recordemos que hay métodos de investigación que son mixtos, o sea, donde yo combino diferentes estrategias, diferentes metodologías, y eso resulta porque mi pregunta, el análisis que yo hice de mi problema, me determinó que yo puedo combinar o me resultan diferentes aspectos que debo tratarlos, que debo tocarlos con metodologías diferentes. O sea, digamos que tampoco es que sea única y esa es la única línea de desarrollo que yo tengo para mi proyecto. Entonces, digamos que sí lo que hay que tener en cuenta es que, ojo, no todos los tipos de preguntas de investigación son adecuados para una investigación. Por eso les hablo de coherencia, o sea, ojo con la pregunta. La pregunta tiene que ir relacionada con las variables que yo le defino a mi problema. Entonces, digamos que yo no puedo, digamos, como hacer un análisis evaluativo de una situación o diagnóstico, digámoslo así, y esa no puede ser una pregunta principal. O sea, una pregunta problemática no es, bueno, ¿cuál será el resultado de diagnosticar los procesos de las habilidades lectoescritoras de los muchachos? Entonces, ojo con esas preguntas. Entonces, la pregunta de investigación o la pregunta problemática juega un papel muy importante en los proyectos y obviamente, pues, digamos, es la parte, como les decía, que orienta, que nos va a orientar nuestra investigación. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta algunos tips, algunos elementos de la pregunta problemática. Digamos que al ser la pregunta problemática, la pregunta principal de la intervención de la investigación, pues es el elemento fundamental del planteamiento del problema después de todo eso. Entonces es importante que sea una pregunta neutral, sea una pregunta objetiva, orientada a interrogar sobre el problema y a orientar el desarrollo del proyecto y poder, a través de esa pregunta, poder nosotros visualizar, acuérdense del ejercicio de prospectiva, poder visualizar esos escenarios futuros que va a tener nuestro proyecto. Entonces, digamos que la pregunta, ojo, no es que esa pregunta y listo, porque pues yo respondo la pregunta y listo, solucionado el problema. No, digamos que no es la solución definitiva al problema que se está formulando, sino que es como la guía, el faro que nos va a guiar en el desarrollo del problema para encontrarle la solución justamente a ese problema. Entonces, esos elementos es fundamental tenerlo. Entonces, la pregunta problemática, pues obviamente no es para identificar políticas, ni normas, ni para plantear que se va a asesorar, porque recuerden, o sea, un problema puede tener múltiples soluciones, así como tiene múltiples causas, múltiples maneras de abordarlo, pues tiene diferentes soluciones. Entonces, la idea es simplemente plantear con nuestros proyectos unas alternativas de solución a las problemáticas. Entonces, digamos que no deben ser, aunque sí se basan en esa relación causa-efecto, no deben ser una pregunta de causa-efecto. Recuerden que las preguntas de causa-efecto es de las que uno comienza con ¿por qué? ¿Por qué sucede tal cosa? ¿Por qué? ¿No? Pues ese tipo de preguntas son demasiado amplias. El por qué, pues puede ser N cantidad de causas, de situaciones del problema. Entonces, pero tampoco pueden ser preguntas de contestar sí o no. Entonces, digamos, la pregunta es importante que los estudiantes desarrollen procesos lectoescritores en educación superior. Pues la respuesta es sí. O sea, eso no tiene que buscarle uno a hacer mucha investigación
porque pues la respuesta es sí, es importante. Entonces hay que evitar ese tipo de preguntas de sí o no, porque son demasiado limitadas. Entonces digamos que son aspectos que hay que tener en cuenta, digamos, en este planteamiento del problema. Otro elemento que ustedes deben considerar es la multidisciplinariedad de su proyecto y obviamente de su problema. Entonces, ojo, nosotros está bien que nuestro foco es lo educativo, o sea, nuestro contexto es la educación, pero obviamente como lo hemos conversado, pues hay otra cantidad de disciplinas que intervienen, la psicología, la sociología, inclusive la administración, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, en el ejemplo que nos estaba dando el profe Javier, entonces ya entra un elemento que es la tecnología, la mediación tecnológica, etcétera, etcétera. Entonces nosotros también tenemos que revisar qué aspectos de qué otras disciplinas se relacionan con ese problema educativo que nosotros estamos interviniendo, o sea, las debemos considerar. ¿Por qué? Recordemos que nosotros tenemos que argumentar, documentar el problema, etcétera, etcétera. Entonces es importante que conozcamos esas otras disciplinas que intervienen en ese problema y digamos de alguna forma trabajar en equipo con esas, desde la educación, con esas otras disciplinas que están, que hacen parte de la problemática que nosotros estamos analizando. Y también son interdisciplinarios. ¿Cuál es ¿En qué consiste la interdisciplinariedad? En que obviamente nosotros, al ser multidisciplinarios, consideramos otras disciplinas que intervienen en nuestro proyecto, en nuestra problemática. Pero cuando hablamos de interdisciplinariedad es específicamente en nuestro problema, cuáles son los elementos de esa disciplina que intervienen en nuestro proyecto, en nuestra problemática, puntualmente. O sea, qué aspectos de la psicología, qué aspectos de la sociología, qué aspectos de la administración, bueno, en fin, específicamente puntualmente, cuáles son los aspectos que intervienen. Esa es la diferencia entre multi e interdisciplinario. Entonces, multidisciplinario es que yo considero cuáles son las otras disciplinas que juegan en mi proyecto, que juegan en mi problema, pero la interdisciplinaridad quiere decir qué aspectos específicos, concretos, puntuales de esas disciplinas intervienen en mi proyecto o intervienen en mi problema. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo la parte interdisciplinaria, porque van a ser los aspectos sobre los cuales nosotros tenemos que documentarnos, tenemos que desarrollar el marco teórico, el marco referencial, conseguir autores, el marco conceptual, etcétera, etcétera, porque van a ser aspectos puntuales de otras disciplinas que tienen que ver en nuestro proyecto. Entonces, hay, digamos que una interdisciplinaridad lineal, entonces cuando ya nosotros nos basamos en ciertas normas, en ciertos parámetros establecidos, en ciertas leyes, por decirlo así, de una disciplina ya concreta, específica, que están interviniendo en nosotros, estamos hablando de una interdisciplinaridad lineal. Mientras que nosotros podemos decir que hay aspectos de dos o más disciplinas que se constituyen en fuente específica. Entonces hay aspectos, estos aspectos vamos a tomar estos aspectos de la pedagogía, vamos a tomar estos aspectos de la sociología, vamos a tomar estos aspectos de la administración, etcétera, etcétera. Y entonces esa relación, esa integración de las diferentes disciplinas o de los diferentes aspectos de las disciplinas es lo que se llama interdisciplinaridad estructural. O también podemos restringir, o sea, básicamente solamente hay un aspecto, un objeto específico de conocimiento que nos interesa para aplicarlo en nuestro proyecto. Entonces restringimos, o sea, ya no hablamos de aspectos, ya no hablamos de disciplinas, sino hablamos de un objeto de conocimiento muy concreto, muy puntual, que requerimos para nuestro proyecto, para nuestro problema. Entonces a eso se llama interdisciplinaridad restringida, pero son elementos que debemos considerar en nuestro planteamiento del problema, porque más adelante, cuando desarrollemos
y nosotros requiramos referentes, requiramos conceptos, vamos a requerir de soporte documental, bibliográfico, etcétera, etcétera, para recoger la información o tener en cuenta esos aspectos en la metodología que nosotros vamos a utilizar. Entonces, pues digamos que si no los tuvimos en cuenta, entonces nos va a tocar rehacer varios procesos, devolvernos otra vez a considerarlos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante que estos dos aspectos los tengamos claros desde el comienzo. Y finalmente, digamos como parte final, pues llegamos a la hipótesis. Acuérdense que nosotros hablamos de esos escenarios futuros, del probable, del deseable, de realmente esos escenarios que se van a dar a donde va a llegar nuestro proyecto de investigación o proyectando los resultados de lo que estamos haciendo. Entonces, eso es lo que es la hipótesis. Esas suposiciones, ese imaginario, esa perspectiva de escenarios futuros de la situación o del fenómeno en particular que estamos nosotros trabajando, eso es lo que se llama la hipótesis. Entonces nosotros dentro de todo este planteamiento del problema, finalmente, después de plantearnos la pregunta, entonces casi que planteamos la solución, pero a nivel de suposición, o sea, de lo que puede ser. Eso significa que nosotros a lo largo del proyecto, a lo largo del desarrollo del proyecto con todos los elementos que vamos a desarrollar, puede que esa suposición sea cierta. O sea, nosotros eso digamos, lleguemos a esa hipótesis. Es decir, es lo que se llama la comprobación de la hipótesis. Entonces, digamos que nosotros, o podemos decir, no, definitivamente lo que nosotros pensamos que era la solución al problema, lo que pensamos que iba a ser digamos, los resultados de este proyecto, pues no eran así. Surgieron a lo largo del desarrollo del proyecto, surgieron otras alternativas y otras perspectivas, y definitivamente ese escenario que nosotros proyectamos, o sea, esa hipótesis que planteamos, no se cumplió. Entonces, eso es válido en una investigación. Eso quiere decir que no necesariamente todas las investigaciones tienen que llegar y tienen que concluir en lo que nosotros planteamos en la hipótesis, en ese escenario que nosotros planteamos en la prospectiva, ¿no? Finalmente, el proceso del desarrollo del proyecto nos puede llevar a otras alternativas, a otras soluciones y a otros resultados distintos a los que nos propusimos. Eso, digamos que eso, por eso se llama la hipótesis y por eso hablamos de una solución. Entonces, por esa razón, la hipótesis es una afirmación, o sea, no es una pregunta. La hipótesis es una afirmación, mire, con base en la pregunta problemática que me planteé, nosotros proyectamos, o yo proyecto que la solución va a ser esta, el escenario futuro va a ser esto. Entonces, fíjense que eso surge siempre, eso es una relación también de dos factores. Entonces, obviamente, al ser una relación de factores, pues se tiene que basar en las variables que nosotros hemos planteado. Entonces, fíjense cómo va articulado coherentemente todas las partes del planteamiento del problema tienen que estar articulados unos con otros. O sea, las variables, la pregunta problemática, la hipótesis, todo tiene que ir articulado y todo tiene que tener una coherencia. De esa manera nosotros vamos dando línea. O sea, lo que les quiero decir es que nosotros no podemos definirle unas variables al problema y preguntar por otra cosa y plantear una hipótesis diferente. Todo tiene que ir en la misma línea. Casi que uno pudiera decir que estos elementos del planteamiento del problema, pues digamos que son una repetición, pero en diferentes tiempos verbales o en con diferentes ideas. Pero básicamente tiene que haber una relación siempre entre las variables, la pregunta y la hipótesis. Sí, profe Diana, veo su mano levantada. Sí, profesor, no, era simplemente como para agregar algo en relación a lo de las hipótesis, y es que como que uno siempre se preocupa porque su hipótesis, perdón, sea
sea verdadera, ¿no? Como que sea Mm. validable, pero finalmente si es hipótesis nula, pues la ciencia avanza sí, con hipótesis nulas, porque nos va dando nuevos campos de conocimiento. Si nos ratifica cosas que ya sabemos, pues digamos que no se generan como mayores avances científicos. Exacto, correcto, listo, mi profe, claro que sí. Entonces, fíjense que justamente es la hipótesis la que requiere una serie de métodos, eso es lo que nos proporciona, digamos, como los elementos para definir la metodología y las técnicas para comprobar esa hipótesis. Pero esto que dice aquí es importante, las hipótesis son siempre falseables. ¿Qué significa que sean falseables? Que siempre tendrá una hipótesis argumentos o ideas o definiciones que se le contraponen. O sea, lo que decía la profe Diana, no es que necesariamente pues se tiene que cumplir. No, yo lo que necesito es comprobar la hipótesis, pero al comprobar la hipótesis puedo decir que la hipótesis sí es, digamos, sí es verdadera, sí es válida, entonces se llama hipótesis válida. O sea, realmente lo que hizo esa comprobación a lo largo de mi proyecto fue validar esa hipótesis que yo me planteé, o puede que no, definitivamente no fue lo que me planteé. Entonces es lo que la profe Diana dice que se denomina hipótesis nula. Es decir, no, ese proceso de comprobación me dio que no era válida mi hipótesis, entonces se llama hipótesis nula. Y a eso se refiere a que las hipótesis son siempre falseables. Entonces ahí tenemos esas variables. Entonces resulta que a lo largo del proyecto, ojo, porque no es única, eso no es una camisa de fuerza, por eso yo resalto allá en la definición que es una suposición, que puede ser o no puede ser, o sea, se puede dar o no se puede dar. Entonces, así de fácil. Eso quiere decir que a lo largo del proyecto me pueden surgir otras hipótesis, que es lo que se llaman hipótesis alternativas, ¿de acuerdo? O sea, otras respuestas, otras posibles soluciones, otros escenarios de solución y de resultados de mi proyecto. Entonces, eso es básicamente lo que, digamos, la hipótesis. Entonces, fíjense que cuando ya nosotros tenemos todos esos elementos, fíjense que eso ya lo hemos desmenuzado, ya lo hemos detallado técnicamente en el proyecto, pues ya nosotros tenemos es que darle una redacción, o sea, nosotros ya en el proyecto no vamos a decir variable dependiente tal, variable independientes 2 puntos, 1, 2, 3, variables intervinientes 2 puntos, 1, 2, 3, no, nosotros tenemos que hacer una descripción, o sea, tenemos que darle una redacción a todos estos elementos. O sea, debemos, digamos, esa redacción, darnos un contexto, ahora sí, un contexto general, global, una idea clara de lo que es esa problemática, de esa situación que nosotros estamos analizando el problema, de cuáles son sus características, cuáles son sus componentes, qué nos proponemos a través de la pregunta nosotros resolver o a dónde queremos llegar. Y esa hipótesis, ese escenario es, digamos, el camino que nos va a ir marcando hacia dónde dirigimos. Pero entonces nosotros debemos comenzar dándole un contexto general a la problemática. Entonces ya cuando nosotros hablamos de descripción del problema, es porque nosotros hacemos esa redacción ya, digamos, de forma literaria, si queremos decirlo de alguna forma, pero obviamente en lenguaje académico, en lenguaje técnico, entonces, de lo que es realmente la problemática, o sea, el tema del proyecto. Entonces, ahí tenemos que explicar en detalle a través de esa redacción, pues, cuáles son las variables, o sea, tenemos que evidenciar cuáles son las variables en las cuales se están marcando nuestra intervención, y esa redacción nos debe permitir entonces identificar esas características del fenómeno investigado, todos esos elementos, contextualizar el problema o la situación que nosotros vamos a intervenir, etcétera, etcétera. Y además de eso, pues ahí debemos presentar la formulación de la pregunta problemática y obviamente cerrar con un párrafo que plantee la hipótesis como ese propósito general que tiene la realización del proyecto. Entonces, a eso es lo que se llama la descripción del problema. Entonces, uno lo puede escribir en un texto seguido, o sea, teniendo en cuenta que esos elementos vayan en los diferentes párrafos, o lo puede subtitular. Entonces, planteamiento del problema, RAM.
Pregunta problemática, tal. Hipótesis, tal. O sea, uno lo puede subtitular si quiere dividir la estructura o lo puede redactar en forma seguida, pero teniendo en cuenta que estos elementos vayan dentro de esa descripción del problema. Recomendaciones para esta redacción, pues básicamente no debe ser fíjense que si nosotros queremos dar un contexto general de la problemática, detallar y poder que el lector conozca pues las variables, las situaciones, los fenómenos que nosotros estamos desarrollando en nuestro proyecto, en nuestra problemática, poder formular la pregunta, plantear unos escenarios futuros, pues la cosa no debe ser tan breve ni tampoco muy larga. O sea, tenemos que, como decía Aristóteles, buscar el justo medio, ¿de acuerdo? De las cosas. O sea, que ni, como dice el dicho popular, ni mucho que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, pero que sí dé una clara idea de lo que es el problema. Entonces, no debe ser ni muy extenso ni muy repetitivo, tiene que ser muy puntual, muy claro. Y es importante lo que les decía, hacerle una redacción literaria, como digo yo, es que el texto sea fluido, obviamente, le repito, en un lenguaje académico y técnico, pero que sea un lenguaje fluido, que haya conectores entre los párrafos, o sea, ya unos temas de redacción que obviamente ustedes conocen mejor que yo. Y obviamente, pues nosotros antes de todo esto, digamos que dentro de este proceso que estamos ahorita en esta primera parte, pues hay una investigación preliminar, o sea, nosotros podamos conocer que obviamente, pues si es de su contexto en el que ustedes están laborando, pues obviamente se da por hecho que lo conocen, indagar, conocer muy bien el contexto, la situación que quieren intervenir y que da origen a su proyecto y eso. Entonces, digamos que esos son como los elementos que nosotros debemos orientar. Entonces, en conclusión, digamos que la idea es que el lector, la persona que lea su proyecto, tenga claridad sobre la situación que ustedes están interviniendo. Y por ello es escrito esta parte del problema debe ser muy concreto, pero a la vez debe ser muy claro, muy detallado y debe dar una idea exacta de todos estos elementos del problema que ustedes están interviniendo. Entonces, digamos que los elementos en que este problema nosotros debemos desarrollarlo ya con le repito, de una forma técnica, de una forma metodológica y realmente con unas características de proyecto y obviamente ya en la línea de ir pensando que este es nuestro proyecto de grado de esta maestría. Mis profes, preguntas, dudas, inquietudes. Mis profes están por ahí todavía. Mi parte quedó mucho más claro. Ya pues tenía un avance. Ya con esta orientación va a quedar mucho más fácil darle como mejor estructura. Justamente esa es la idea. Usted ha dicho la expresión correcta, es darle la estructura ya al proyecto, irle dando una estructura ya formal al proyecto. Esa es justamente la expresión, estructurarlo. Entonces, mis profes, aquí la idea es que obviamente ustedes ya están desarrollando o ya desarrollaron, digamos, esta primera parte, pero ya sobre esto que nosotros hicimos, toda esta parte de contextualizar la problemática y estos elementos que vimos para la actividad evaluativa 1, pues ya comencemos entonces, digamos, como dice bien el profe Javier, a estructurarlo ya de forma metodológica, darle la estructura de proyecto con todos estos elementos que acabamos de ver, más otros que vamos a ver, digamos, en nuestro próximo encuentro, el próximo jueves, vamos a ver otros elementos más de la estructura del proyecto y poder seguir avanzando en este proyecto. Pero digamos que ya vayamos trabajándole a estos elementos, a estructurar ya el proyecto e irle dando ya cuerpo a esta idea y a ese proyecto que ustedes han decidido trabajar. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, profe Magda.
A mí no me queda claro si lo que vimos hoy tiene que ser parte de la entrega 1 No, no, o... señora. No, señora, porque todavía nos hacen falta elementos. No, lo de la entrega uno es lo que quedamos hace 8 días. listo. Básicamente, y Es lo una cosa que, más tipo ensayo. y justamente lo que estábamos conversando con ustedes, ahora lo recuerdo en la ¿La asesoría del tutoría? martes, en la Es que estaba asesoría, pensando en eso porque ya había adelantado una parte no, y no, no, sí, estaba un poco correcto. No, 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 preocupada. no, digamos que lo de la actividad evaluativa uno es en lo que quedamos la próxima vez y lo que está ahí planteado digamos, en el desarrollo de la idea. Que Entonces, sería como hasta los escenarios, ¿no, profe? sí, El únicamente hasta posible. los Ok, escenarios, correcto. Pero perfecto. entonces la idea es que ya, bueno, ustedes terminan esa parte y fíjense que ahora sí le vamos dando estructura. Entonces, sobre ese mismo escrito ya ustedes comiencen a trabajar esos elementos y a darle estructura y forma a su proyecto, más otros elementos que vamos a ver después y digamos que ahí ya vamos configurando, digamos con estos elementos, los que veamos el próximo jueves, ya iremos configurando la actividad evaluativa 2, ¿de acuerdo? Pero no, para este domingo es en lo que quedamos la clase pasada, o sea, hasta los escenarios, es correcto, mi profe Magda. Profe, buenas noches. Una preguntita. Si uno ya tiene, pues como el compañero o la compañera con que va a trabajar este proyecto de grado, Sí. puede empezar desde la primera actividad a Ah, trabajar perfecto, a a trabajar las tres en presentarla. el grupo. Somos dos. Son dos, sí, no, perfecto, listo. Creo que ahí, no sé si está aquí el profe, recuerdan de que estuvimos en la tutoría del martes, también me mencionaron que si se podría trabajar de a dos. O sea, lo importante es que sean las dos personas que de aquí en adelante, que van a desarrollar su tesis de grado, mejor dicho. O sea, Sí, señor. de una vez comenzamos. Sí, no hay Sí, ningún para problema. darle de una vez continuidad a Sí, todo. sí, listo, mi profe Natalia, no hay Listo, sí, ningún, no señor. hay ningún Muchas problema. gracias. Pueden presentarlo las dos personas que ya van a trabajar en el proyecto, no hay problema. Ah, bueno, profe, qué pena habla con Edwin. Nosotros también con Exxon teníamos la misma propuesta. Listo, profe Porque Edwin y vamos, profe Edson, pueden trabajar los dos, no hay ningún listo. inconveniente. Entonces, digamos que las actividades la presentan entre los dos. Entonces, uno Entre los solo dos. de ustedes que presente, obviamente como llevan ahí los nombres y tal, uno solo de ustedes que presente las actividades, listo, ya Listo, sé profe que Carlos. están trabajando en parejas ustedes, listo, Ok, profe, muy gentil. no hay ningún inconveniente. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, mis profes?